Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Ya están los que tienen que estar. Entonces, pues entonces les decía, el dulce de leche, pues una de las características importantes es la preparación artesanal y pues que se elabora con productos, en este caso, pues solo con dos productos, ya bien sea con azúcar morena, azúcar blanca y leche de vaca entera únicamente. No se le agrega ni estabilizante, ni se le agrega ningún otro tipo de producto, pues para que usted lo tome en cuenta. Lo que le da la consistencia realmente a este producto es, digamos que en este caso, pues cuando venimos y reducimos casi a su totalidad el líquido que tiene la leche y quedan solo los grasos sólidos dentro de él. Entonces es bien importante. Quedan los grasos sólidos y aparte de ello, pues también con el azúcar, pues a la hora de estarse reduciendo y caramelizando, pues va este color de color marrón claro y aparte de ello, pues también nos va a dar ese sabor característico a caramelo que realmente queremos encontrar en esta preparación. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo más acerca del dulce de leche. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la pizza argentina. Dice que claramente influencia de la cocina italiana, pero con muchísimas variantes locales. La pizza argentina tiene una costra gruesa, o sea, que digamos que su pizza o el pan es grueso, salsa de tomate, mucho queso y los más, digamos que variedades de ingredientes encima, o sea, lleva una cantidad enorme de ingredientes encima. Mas, sin embargo, la verdadera pizza italiana solo se acompaña en algunos lugares con algún tipo de embutido, pero normalmente solo con tomate, aceitunas, olivas negras y verdes, alcaparras y hojas de albahaca. Mas, sin embargo, en la pizza argentina hay una variante, pero digamos que en este caso, pues bastante amplia. Puede pedirse una pizza de cebolla, una pizza de jamón, una pizza con huevo, aceitunas, pollo, palmito, choclos, o sea, maíz. O sea, hay una variedad enorme, en este caso, pues de pizzas, en este caso en la variante argentina. Vuelvo a repetir, una pizza con la variante de la Italia es que es gruesa su corteza, lleva mucho queso, salsa de tomate,
Y que en Italia pues es una capa delgada de queso, porque realmente el objetivo, el significado de la pizza en Italia es pan con tomate, no es pan con queso. Mas, sin embargo, en Argentina, pues ya se le incluyó una cantidad muchísimo más grande de queso para poder, en este caso, pues elaborar una pizza local. Otra cosa interesante también es que en muchos lugares de Argentina se hace una pizza a la parrilla o se cocina en bóvedas de la misma parrilla. En muy pocos lugares lo cocinan al horno, pero también se cocina en algunos lugares al horno. Pero específicamente, como voy a repetir, se cocina a la parrilla de vuelta y vuelta, o en algunos lugares pues se cocina en el horno, pero digamos que lo más tradicional de Argentina es cocinarla a la parrilla. Es uno de los platos más comunes durante las reuniones de amigos, tanto en casa como en restaurantes, para que tomen en cuenta. Eh, a la pizza se suele acompañar con una cerveza fría. Digamos que para comemos pizza y lo acompañamos en Argentina, pues normalmente con cerveza. Por supuesto que se puede acompañar con un refresco, etcétera, pero como que es habitual acompañarla con cerveza fría. No sé si alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de la pizza argentina. Por decirle, chef, que es como que una pizza asada. Podríamos decir que es una pizza asada. Así es. Podríamos Y decir de esa manera. como cuánto tiempo será su proceso de cocción de esta pizza y se hace con los ingredientes de una pizza común que nosotros elaboramos. Sí, normalmente digamos que es una masa fermentada, azúcar, harina, huevos, leche, sal, levadura, ¿va? Normal. Eh, y ingredientes, pues parecidos, porque acuérdense que por la zona geográfica donde está ubicado Argentina, pues producen algunos de los quesos más famosos del mundo. Y entre ellos, pues producen una mozzarella de excelente calidad. Nosotros normalmente pues compramos mozzarella para hacer la pizza, pero una mozzarella comercial que muchas veces no es de la calidad o de las mismas características organolépticas de los quesos que producen en Argentina. Entonces, hay una variante bastante grande en sabor con relación, en este caso, pues a su queso. Ahora con su masa, pues no es una masa común y corriente como la que hacemos nosotros, un pan, en este caso fermentado, desabrido. Así es, María. Y el tiempo de elaboración, pues es breve, no es realmente un tiempo largo, porque una buena parrilla, digamos que caliente, tal vez va a llevar de precocido unos exagerados, hablemos 10 minutos, se rellena y todo, y luego otros 10 minutos más, hablemos de 15 o 20 minutos máximo, y ya Ujú. está pronto nuestra pizza cocinada. Con una parrilla bien caliente Una sería, ¿verdad? parrilla, así es, una parrilla bien caliente. Ah, muy bien. Gracias, chef. A usted, gracias, Mari. ¿Alguien más quisiera agregar algo o comentar algo? ¿Nadie? De acuerdo. Pasamos a la siguiente, milanesa a la napolitana. Dice que la milanesa napolitana es un trozo de carne vacuno, empanizado, frito o al horno, con queso, en este caso, y rodajas, digamos que salsa de tomate, en este caso. Entonces, ¿qué va a suceder? Que más que todo, más o menos les voy a hacer una así como breves. La milanesa, pues es una milanesa normal, se pasa por harina, huevo, miga de pan y se tira a la fritura o se va al horno. Pero para servir este plato, que es la milanesa napolitana, tiene algo especial, que es como que la imitación carnívora de la pizza. Servimos el trozo de carne, le colocamos, en este caso, queso para que se funda y salsa de tomate. Entonces vamos a suponer que es como que una pizza, pero que como base usa carne, o sea, no se usa la masa o el pan, sino que usa carne. Normalmente pues dice que se acompaña con una ensalada de legumbres, papas fritas o puré de papa. Eso es con lo que normalmente se acompaña este plato. Por supuesto, por la cantidad alta que tiene de grasa. Entonces, vamos a suponer que esta milanesa napolitana es la versión de la pizza argentina, pero con base de carne. Eso es lo que realmente es. En este caso, pues aquí miremos cómo nos va a quedar eh, la famosa, en este caso, milanesa napolitana de Argentina. El trozo de carne de fondo, queso en rodajas de queso mozzarella y salsa de tomate encima, acompañado con una ensalada de legumbres y puré o papas fritas. Entonces, vamos a decir que esa sería la versión de la pizza
napolitana, pero con base de carne. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de la famosa milanesa napolitana. Prácticamente su masa lo que sería en la pizza va a ser su trozo de carne, ¿verdad? Así es, de esa manera va a ser. ¿Qué carne utilizan ellos para hacer la milanesa? Normalmente ellos para hacer milanesa usan conejito en algunos lugares, eso es lo que usan, o en algunos otros lugares usan la cabeza o, perdón, la punta del lomo, usan para hacer milanesa. Así es, ¿Punta de lomo o conejito? un conejito, así es. El queso que utilizan, Mozzarella, mozzarella. mozzarella. Y de ahí la salsa napolitana va que la salsa de tomate con albahaca. Ujú. Así Ah, es. gracias, chef. A usted, Marel. ¿Alguien más quisiera agregar o comentar algo? Nadie, de acuerdo. Pasamos al siguiente. El famoso pollo al disco. Es un plato que se prepara en una olla grande parecido a un wok, al wok de Japón. Sus ingredientes principales son pollo, cebolla, zanahoria, maíz, alberjas, pimientos y vino blanco. También se añade, digamos que normalmente otro tipo de vegetales y legumbres. Una variedad así enorme, digamos que podría ser zanahoria, brócoli, coliflor, etcétera. Dice que el origen de este plato se supone que se empezó a preparar, en este caso, pues en el campo, donde las personas que trabajaban dentro del campo usaban los discos viejos de arado, o sea, los discos viejos de arado, y cocinaban sobre estos discos y así pues nace el famoso pollo al disco. Entonces, más que todo es como un disco donde se empezaba a preparar anteriormente. La gente campesina, pues, que araba la tierra después de que los arados se arruinaban, pues reciclaban esos discos del arado, los limpiaban y ahí sobre ellos cocinaban su famoso pollo al disco. Y de ahí nace la idea del nombre del famoso pollo al disco. Más que todo yo lo veo como que fuera un guiso de pollo. Pero lo que hace característico este plato es el sartén donde se prepara. Pues hoy en día no se prepara en los discos de arado, pero se sigue preparando en un sartén plano o algo similar al famoso, digamos que en este caso, disco de los arados viejos que se utilizaban en esa época. Entonces, vuelvo a repetir, pues este plato nace bajo la necesidad de poder alimentarse el ser humano. No había un sartén correcto, estábamos en el campo, estábamos cansados, necesitábamos comer, pues había pollo, habían vegetales que se habían en la zona, se cortaban y ya se cocinaban sobre este disco. Entonces ahí nace la famosa necesidad de poder pues crear un plato diferente para poder subsistir o podernos seguir alimentando a base de esto. Entonces ese es el famoso pollo al disco. No es más que todo un guiso, pues aquí está un poco más rústico, hay platos, preparaciones de este tipo, pues un poco más finas, con cortes específicos. Por supuesto que nosotros lo preparemos, vamos a hacer cortes específicos en nuestros vegetales, en nuestros frutos, para que nos quede pues un pollo bonito. Entonces ese sería el famoso pollo al disco, que nace bajo una necesidad de cocinar en los discos viejos de los arados con los que se trabajaba la tierra y ya pues ya se comía y se consumía al aire libre dentro del área de trabajo donde estaban específicamente, perdón, donde estaban ellos, para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el famoso pollo al disco. No sé, ¿alguien quisiera comentar o preguntar algo acerca de él? ¿Nadie? De acuerdo. Entonces pasamos al siguiente plato. Las famosas chipas. Dice que hablamos, digamos que especialidades, digamos que en este caso de regionales. Dice que es una especialidad regional. No podemos dejar de mencionar las famosas chipas. Dice que de la provincia de Misiones, o sea, digamos que las chipas en esa provincia de Misiones es donde surge la idea de prepararlas. Se trata de una bola de queso y pan de mandioca. Entonces dice que es una bola de queso combinada con un pan de mandioca. ¿Qué es el pan de mandioca? Pues el pan de mandioca es, en este caso, pues la mandioca es la yuca. Para que se toma leche
manteca, que puede ser mantequilla o manteca vegetal, huevos y sal. Entonces, de esa manera es como se elabora esta chipa. Entonces, es un pan específicamente. Es un pan que va con queso, leche, huevo, sal y por supuesto que la harina o la masa que se elabora a base de yuca. Son ideales para acompañar el mate. O sea, entonces las mandiocas, perdón, en este caso, pues las chipas que son elaboradas a base de mandiocas son especialmente para prepararlas para acompañar el mate. Pues acá las tenemos, dice que las mandiocas se pueden elaborar de dos o cocinar de dos formas. Se pueden cocinar al horno o también las podemos cocinar al vapor, dependiendo de la característica física que usted quiere que tenga este pan. Porque al prepararlas al vapor, pues no va a dorar, van a quedar blancas y esos puntos que usted ve marrones sobre el pan no se van a generar porque no se va a caramelizar, en este caso el queso. Ahora, cuando las preparamos al horno, van a quedar con este aspecto físico que usted ve acá, blanco o marrón claro, con unos puntos marrones oscuros rojizos, porque es el caramelizado que el fuego o la radiación del horno generó en la corteza del pan. Entonces, estas son las famosas chipas que están elaboradas a base de harina de mandioca o mandioca fresca. En este caso, la famosa yuca. Esta podríamos decir que incluso es un pan o un producto que podría ser servido para la gente celíaca, la gente que no puede comer algún tipo de gluten, porque podríamos decir que es algo como una preparación gluten free, que es una preparación baja o que no tiene gluten, para que usted también la pueda tomar en cuenta. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de las famosas chipas? Pues con lo que estaba diciendo usted, chef, que es para personas que son alérgenas al gluten, la verdad, lo que es la mandioca o la yuca, como le llamamos aquí, y la mayoría de algunos tubérculos realmente son bastante buenos para a veces cambiar los que son las harinas de trigo, las que son compuestas con mayor gluten. Incluso recibí una pequeña charla sobre cómo nosotros podemos o con qué podemos sustituir alimentos que son alérgenos a las personas y la verdad una de las harinas que mencionan es una de la de garbanzo, la de mandioca y sus usos son extensos. Ya con las chipas, yo una vez las intenté hacer, pero me salieron como que aguaditas, pero considero que fue por el exceso de humedad o por el exceso de agua con el cual cocí mi yuca, porque yo la hice ya con yuca directa. Sí, pues, Y sí, por pues. eso considero que no agarraron una consistencia sólida, sino fue por el exceso de agua. Es como cuando uno hace rellenos y cose con bastante agua el plátano, no le sale consistente. Así es. Sí, aunque ahorita una de las ventajas es que ya conseguimos la harina procesada. Ahora si queremos hacerla, en este caso, como usted dice, eh, si usted dice pues que la vamos a trabajar con yuca o mandioca fresca, lo que debemos de hacer es pues eh, hacer nuestro puré y dejarlo reposar para que la humedad, incluso lo podemos dejar reposar en el frío, para que la humedad que hay dentro de ella pues logre salir o la logre deshidratar de una u otra manera el frío de la refrigeradora. Así es. O cuando la vamos a elaborar, también ponerla a escurrir por lo menos unos 15, 20 minutos antes para que pues la cantidad de agua que haya pegada a ella pues logre salir también para que no nos vaya a quedar demasiado húmeda. Gracias, Marilyn, muy amable. Gracias, chef. No, gracias a usted por los consejos. Vamos a trasladarnos al siguiente platillo. Tenemos el provolota. Digamos que este provoleta es más que todo, lo vamos a definir como un queso asado a la parrilla. Eso realmente. ¿Con qué se elabora? Con famoso queso provolone. Por eso se llama provoleta. Porque realmente vamos a suponer que es, en este caso, un queso asado. Entonces lo que se hace es que el trozo de provolone se coloca sobre la parrilla, una parrilla por supuesto a fuego medio, y se sazona con orégano, ajo, chile y perejil, bien así digamos que sazonado. Luego se sirve, digamos que casi derretido y crujiente en este caso,
en las caras. ¿Por qué? Porque el calor que le va a pegar, en este caso la parrilla, en la superficie a cada parte del provolone, lo va a volver, en este caso, pues crocante. Entonces, y normalmente cuando se va a servir a nuestro comensal, se sirve con aceite de oliva por encima y chimichurri. De esa manera es como se sirve digamos que en este caso la proboleta para comerla y se acompaña con pan. Entonces, después de haber asado el provolone, porque realmente, como voy a repetir, es un queso asado provolone, ya se sirve con aceite de olivo y chimichurri para que ya quede pues servido y se acompaña con pan. Esto pues no tiene mayor, en este caso, preparación porque solo es de asar el provolone, pero algo bien interesante es el tipo de provolone que ellos usan. Es un provolone que es elaborado por la gente argentina, o sea, no se compra elaborado de otro país, sino que es un provolone argentino, o sea, que ahí lo elaboran los argentinos para consumo de ellos. Entonces, es una cosa también bien interesante que les quería comentar acerca de la elaboración de este plato, que es la proboleta, que realmente es un provolone asado y que queda más o menos de esta forma. Se sirve con aceite de olivo y un chimichurri fino sobre él. Y ya se come y se sirve acompañado con pan. La cantidad de aceite de olivo y la cantidad de chimichurri, pues usted decide pues cuánto colocarle. Entonces la famosa proboleta, que es otro de los platillos, podemos decir, más representativos de la gastronomía argentina. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo? No, de acuerdo. Entonces, vamos a hablar acerca de las famosas alfajores, que dicen que el alfajora, pues vamos a suponer que es un plato que se prepara casi en toda América, o podríamos definirlo como un postre o como una galleta, porque realmente digamos que esa va a ser la definición que le podemos dar a este tipo de preparaciones. Esa es la definición, que es un postre o podría ser una galleta. No es un dulce típico de Argentina, digamos que su origen dice que viene del mundo árabe, porque realmente dice que de ahí nace, pero este país es el mayor consumidor de alfajoras en el mundo. Según estadísticas que se han hecho, dice que Argentina es uno de los países que más consume, en este caso, pues alfajoras y que lo prepara. Entonces, vuelvo a repetir, está considerado más que todo como un postre o como un dulce, aunque no sea originario de Argentina, sino que viene más que todo de los países árabes. ¿De qué se trata? Dice que se trata de dos tapas de masa dulce con algún tipo de relleno en medio. Dice que se puede rellenar con lo que usted quiera, chocolate, mermelada, de cualquier tipo de... Pero Argentina específicamente dice que la rellena de su famoso, dulce de leche. O sea, ahí viene, digamos que la perspectiva de los argentinos. Se puede rellenar lo que usted quiera, pero específicamente los argentinos lo rellenan con su dulce de leche, o sea, el que ellos preparan, para que se vuelva como que esa alfajora ya una alfajora argentina, ¿va? No una alfajora árabe, sino que ya con la preparación del dulce de leche, que es especial, porque ellos lo preparan, ya se rellena de esa manera. Normalmente, pues una alfajora yo las he elaborado a base de mantequilla y azúcar impalpable. Algunas veces le coloca harina de almendra o solo simple y sencillamente harina de trigo suave. Se prepara una masa más que todo similar a una masa quebrada, se hornea, porque realmente esta masa es una masa que es suave, una tostada suave, como que una galleta, que se deshace en el paladar. Se hornean ya cortadas con un molde y ya quedan y se unen dos placas de esta manera, así como usted las ve acá, rellena de dulce de leche. Estas pues están despolvoreadas con azúcar glass y algunos pues en el contorno le agregan algún tipo de semilla para que se vea de un punto visual mejor, o chía, o le agregan ajonjolín negro, ajonjolín blanco. La decoración pues va a ir variando dependiendo de quién las elabora y cómo las elabora. Entonces estas son las famosas alfajoras. No sé si alguien quisiera comentar o agregar algo acerca de este tipo de preparación, en este caso pues postre. Yo mayormente les echo coco en la orilla, más que todo como para presentación, De coco acuerdo. deshidratado. Y a nosotros nos enseñaron a hacer con dulce de leche, pero ya nosotros hicimos el dulce de leche, pero cajeta, con leche condensada, que va al fuego.
con ¿De esa acuerdo? el dulce de leche lo elaboramos nosotros. Pusieron a hervir la lata de leche condensada y ya salió el famoso dulce de leche. Sí, herverla y reposarla. Así es. ¿De acuerdo? Gracias, Marley. ¿Alguien más quisiera agregar algo? ¿Nadie? De acuerdo. Pasamos a las famosas medialunas. Dice que las medialunas son similares al corazón, pero no son lo mismo. Dice que una medialuna argentina está hecha de un hojaldre mantecoso, o sea, una masa fermentada, que nosotros normalmente le llamamos danesa, porque realmente esa es. Entonces, es una masa fermentada, pero laminada. Entonces, es una masa laminada, pero es fermentada. Dice que es parecido al croissant francés, pero la única diferencia es que el croissant francés dice que es una masa desabrida, o sea, es una masa que no tiene azúcar. Más sin embargo, las medialunas argentinas son, son dulces. O sea, esta es una de las grandes diferencias en este caso en la diferencia entre el croissant francés y la medialuna argentina. Otra cosa es su tamaño. Dice que el tamaño de la medialuna, o sea, es pequeño para que no nos empalague. Más sin embargo, el croissant francés es un cuerno grande. Entonces, esa es una diferencia, digamos que en este caso, entre la medialuna y el croissant francés, que son similares pero no iguales. No iguales. Una de las características también importantes de este croissant es que también se elabora en Argentina con su propia mantequilla. O sea, ¿qué quiere decir? Que usan mantequilla elaborada en Argentina. Entonces, eso lo hace todavía mucho más argentino. Entonces, son cosas bien interesantes que he ido yo pues aprendiendo. Una media luna pareció un croissant francés, pero con ingredientes elaborados en Argentina. Entonces, se convierte en este caso, argentino. Porque la manteca que usan, en este caso la mantequilla, es una mantequilla elaborada en Argentina. No se elabora en otro país ni se manda a traer mantequilla de otro país. Y aparte, pues que es una masa muchísimo más dulce. O sea, no es una masa desabrida como la del croissant, en este caso el croissant francés. Dice que, pues este croissant francés, croissant argentino o la media luna, como dicen ellos, normalmente dice que se come para el desayuno, junto con un café, o a la hora de la media mañana o de la merienda o de la media tarde, acompañada con un té o con el famoso mate. Entonces, por supuesto que vamos a aprender a hacer media luna. Sí, claro, vamos a aprender también a hacer croissant. El croissant es una de las masas, yo me atrevo a decir, entre las laminadas, la más fácil de hacer para mí. Entonces, aquí quedan las famosas medialunas. Estas medialunas no se rellenan absolutamente de nada, a diferencia de la mayoría de croissant francés. El croissant francés normalmente se rellena de jamón y queso, o se rellena de algún tipo de mermelada, etcétera. Más sin embargo, esta media luna no, fue elaborada para comerse tal y como sale del horno. ¿Por qué? Porque es un pan más que todo dulce. Más sin embargo, el croissant es un pan neutro, que no tiene demasiada dulzura. Más sin embargo, esta media luna sí contiene dulzura. No sé, ¿alguien quisiera agregar o comentar algo acerca de la famosa media luna? No, Entonces, en la elaboración de su masa se le va a agregar una cierta cantidad de azúcar. claro. A diferencia de la masa del croissant, que no lleva azúcar. Ajá, incluso la masa del croissant todavía le agregamos un poquito de sal Así es. para acentuar sabor. En cambio, esta, más que todo, le agregaríamos azúcar. Sí lleva sal, porque todas las masas llevan sal para acentuar el sabor, pero sí va a llevar un porcentaje más alto de azúcar. Así es. Ya. ¿Y qué sería en el momento de empaste o con la harina? No, con la harina. Con la harina. Con la harina. Con la harina. Así es. Con la harina. Ah, muy bien. Así Gracias. es. Claro, Mari. Bueno, vamos a pasar al matambre. Dice que el matambre es un corte de la res, para no leer, se lo voy a abreviar, es un corte de la res que está pegada más que todo al costillar, es la que más que todo cubre la parte del abdomen cuando la res está viva.
Entonces se despoja esa parte, esa loncha como cortina que hay ahí pegado, y es un corte que para la gente pues está considerado como un corte de tercera. Acá en Guatemala parece que le llaman barrigal al famoso matambre, es una carne un poco firme, dura. Entonces este matambre dice que es un arrollado el que se elabora con él. Por supuesto que se rellena de algunos productos, por ejemplo, huevos duros, aceitunas, pimientos, algunos tipos de, en este caso, embutidos, si hubiese fiambres, también ajo, aceite de oliva. Entonces todo esto se enrolla, se brida y se hornea, o también se puede elaborar a la parrilla. Entonces es más que todo un arrollado. ¿Por qué los argentinos hacen este arrollado teniendo tan buenos cortes? Porque también le quieren demostrar al mundo, dicen ellos, que con cortes que para otros son de mala calidad, puede salir un producto terminado de excelente calidad. Entonces, pues este es el famoso matambre. El que tengo acá, pues está relleno con otra carne, que es carne de pollo, pero se pueden rellenar con vegetales, se puede rellenar con frutos. Ahí usted ya pone a manejar o a controlar su imaginación, a que vuele. Una cosa bien importante del matambre es que tiene una capa de grasa. Bien importante este dato. No se le debe de quitar por ningún motivo esa capa de grasa, porque es la que va a ayudar a mantener hidratada la carne y que no se nos vaya a resecar. Es todavía, incluso en algunos lugares, ayudan a abrochar con aceite vegetal o con algún tipo de grasa el matambre cuando se cocina, ya bien sea al horno o ya bien sea a la parrilla, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, es el famoso matambre. No voy a explicar mayor cosa porque pues es un corte que también nosotros conocemos y en algún punto lo vamos a elaborar también. No sé si alguien quisiera agregar algo acerca del matambre. ¿No? De acuerdo. Eh, las pastas, hablemos un poco acerca de las pastas. Dice que, por supuesto que todos sabemos, ¿va?, que las pastas pues son de origen italiano. Pues los italianos pues vinieron y lograron patentizar la creación de las pastas para ellos. Pero también la historia nos ha ido contando que vienen de los países asiáticos, específicamente de China. Pero eso no va al caso ahorita. Como Argentina tiene influencias italianas, pues no puede quedar a un lado el consumo de pastas, el consumo de pastas. Pero dice que el consumo de pastas, específicamente en Argentina, el porcentaje más alto es en la región central, específicamente en Buenos Aires, o sea, en la capital, porque viene gente extranjera y la mayoría de gente extranjera pues viene a dar, en este caso pues a Argentina, a Buenos Aires, a la capital. Entonces, en la mayoría de restaurantes, porque realmente dice que es en la mayoría de restaurantes, hay pastas para poder tener una variedad muchísimo más amplia para los turistas. Dice que normalmente, pues las pastas que se sirven en Argentina son pastas rellenas, por ejemplo, como lasaña, canelones, ravioles, eh, para que usted lo tome en cuenta. Y también agnelotis, que el agnelotti pues es una pasta corta, que se acompaña con jamón y queso mozzarella. Esos agnelotis se pueden servir como tipo también en una cacerola, fundidos con queso mozzarella, jamones y algún tipo de salsa de tomate. Entonces, dice que esas son las pastas que normalmente se sirven en este caso Argentina. No hay mucho espagueti, no hay mucho fettuccine, sí hay, pero no es muy común. Más que todo son las pastas rellenas. ¿Por qué? Porque ellos tienen buenos embutidos, tienen buena carne, entonces tienen como que ese recurso para poder rellenar una carne con una pasta con una carne de calidad. Para poder rellenar una pasta con un vegetal producido, por ejemplo, que sea endémico de Argentina. Entonces, son cosas que ellos han ido innovando y transformando para que esa pasta que es de origen italiano, porque no le podemos decir que los argentinos la inventaron, tenga ese toque realmente de Argentina cuando se prepara, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, esas son las pastas, digamos que más comunes en Argentina. Otra cosa, pues, usan pastas que van fundidas con queso, porque también tienen buenos quesos producidos en Argentina. Una buena mozzarella, tienen una buena burrata, tienen un buen parmesano, y etcétera. Entonces, tienen quesos de muy buena calidad, entonces por eso también tienen la capacidad de preparar pastas con la misma calidad de Italia, pero con una perspectiva diferente a lo que los italianos pues sirven sus pastas. Y por último tenemos
la famosa hierba de mate. ¿Qué es la hierba de mate? Pues es una infusión de la famosa hierba de mate con agua hirviendo. ¿Qué quiere decir? Que dice que se coloca la hierba de mate en un recipiente de tipo bombilla, luego que también a ese recipiente tipo bombilla se le dice mate. Se agrega la hierba y luego se infusiona con agua hirviendo y ya se bebe. Normalmente se bebe con una pajilla. Dice que una de las características bien interesantes e importantes de esta preparación es que lo siguiente, es que es una preparación que se toma en ronda. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo habemos 8, 10 personas dentro de la casa, hacemos una infusión de mate, digamos que la hago yo, bebo yo un sorbo, se lo paso al otro, bebo otro sorbo, al otro sorbo y así específicamente. Bebemos los 8, llega de nuevo a mis manos, agrego otro poco más de agua, muevo y vuelve otra vez a circular en este caso, mi recipiente de mate para que todos bebamos. Bien interesante esta parte. Para ellos es un ritual, es algo para compartir con amigos, para compartir con familia. Va mucho más allá de solo y simplemente un té o una infusión de esta planta. Es bien, bien interesante, pues, conocer esta parte de estas culturas. No sé, ¿alguien quisiera agregar algo acerca del mate? Si aquí nos damos cuenta, esta tipo bombilla donde está el mate está hecho de una calabaza. O sea, se agarra la calabaza, se corta, se vacía y ya se toma. Así era como normalmente se bebía el mate. Por supuesto que hoy en día ya hay recipientes hechos de cobre, hechos de mármol, hechos de madera, elaborados a base, digamos que de porcelana, de acero, pero anteriormente era una calabaza. Se vaciaba la calabaza y ya limpia, pues se bebía el mate en ella. Y las pajillas que usaban antes no eran de acero. Las pajillas eran elaboradas a base de algunas maderas huecas o incluso utilizaban bambú, para que usted lo tome en cuenta. Entonces, esa sería, digamos que, eh, la última preparación que los argentinos, pues para ellos es prodigiosa. Pues acá termina mi exposición acerca de en este caso, de los platillos representativos o las preparaciones representativas del país argentino. No sé, ¿alguien quisiera comentar o agregar algo antes de dar por finalizada esta reunión? Les escucho. Buen día, chef. Sí, buen día, Carlitos, bienvenido. Fíjese que yo tengo una duda, solo es que yo estoy atrasado en lo de las tareas de gastronomía.